no? Perquè semblava una cosa complicada, semblava que està molt lluny i ara està més a prop. Bueno, hemos llegado a Semana Santa. No decías que yo era el hombre de la fe, pues yo la he tenido siempre y no la pierdo. Mañana iré de procesión. O sea que está clarísimo. El equipo a mí me daba buenas sensaciones. Hacía tiempo que yo sabía que jugando de la manera que lo estábamos haciendo, pues esto se podía revertir. No hemos hecho nada, ¿eh? No hemos hecho nada. Estamos remando para llegar a la orilla y tengo confianza que lo vamos a conseguir. Lo vamos a conseguir, pero la idea era jugar por buen fútbol, por intentar tener el balón. Yo, a ver, al rival lo estudiamos siempre todas las semanas, meticulosamente. Sabíamos hoy, por ejemplo, del potencial del Olympic, sabíamos sobre todo de su juego aéreo y su juego de segundas jugadas, de su estrategia. Pero ya habéis visto, me he salido con Sebas, 1,69 m, ahí a disputar contra Nando Ramón y sabíamos que íbamos a perder en ese fútbol. Pero nosotros queríamos ganarles con el otro fútbol con el que trabajamos, con el fútbol de ataque organizado, con el fútbol previsible, con el fútbol de poder robar y hacer daño en ataque rápido. Y al final hemos ganado el partido, creo que de esa manera. Sí que es verdad que la primera parte ha sido de ellos, porque nos han imbuido en esa dinámica que yo no quería. Ellos ya a partir de los saques de banda nos ganaban la segunda jugada, nos metían en nuestra área y la primera parte ha sido incorrecta por nuestra parte porque no hemos podido hacer lo que queríamos. Pero hemos perseverado en la segunda y al final hemos forzado la expulsión y hemos tenido ocasiones para sentenciar más claramente, ¿no? Porque realmente ellos, Tony no ha tenido que hacer ninguna gran parada. Lo que sí es verdad es que ellos son un equipo muy poderoso en este fútbol. Nosotros ahí no podíamos igualarlo, estaba clarísimo, ya lo teníamos claro en la preparación del partido. Ara que cop estem més a prop, la setmana que ve el Camp del Mestalla, un rival directíssim i és molt important treure un bon resultat, no? Sí, como esta semana. Seguimos vivos, faltan 3 semanas y nuestro objetivo es llegar como mínimo a la última jornada teniendo opciones. El Mestalla se jugará mucho, como nosotros, y iremos a por el partido. Sí, es verdad que nos vamos ahí, los peajes van siendo caros porque se nos ha lesionado Víctor, el hombre que ahora había sido el revulsivo para nosotros ahí en la banda, había hecho un grandísimo partido otra vez y no sé si nos llegará, es una lástima, yo creo que no nos va a llegar, aparentemente parece que está rotísimo y ya digo, pero habrá otro que lo sustituya y saldrá con la misma idea de hacerlo bien y de seguir adelante, de ganar el Mestalla y obviamente a eso vamos a ir. Pepe, por primera vez desde que se está luchando por la permanencia y esperando los resultados del domingo, el Prat podría ir a Valencia dependiendo ya de sí mismo. Pues sí, vamos a esperar ahora con calma los resultados que se den el domingo y afrontaremos el partido pues como lo hemos afrontado los últimos, a ganarlo. Y ya está, y después ya veremos qué pasa. Vamos a prepararlo lo mejor posible. Está claro que lo que estamos haciendo es digno de alabanza, sobre todo hacia los jugadores, hacia mi cuerpo técnico. Se está trabajando muchísimo y nos estamos dejando todo lo que tenemos dentro para conseguirlo, empezando por los jugadores, indudablemente por nuestra directiva, la afición, ya lo veis, el club. A día de hoy no merecería por descontado descender por lo que estamos haciendo y como tenemos mucha confianza en que lo vamos a lograr, pues ahí estamos todos unidos para conseguirlo. Vale, muchas gracias. Gràcies per visitar. Gracias. Bé, Toni, com ha anat el partit? Mal, perdut-me. Bé, jo crec que ha sigut un partit molt intens, però per a mi hi ha hagut una jugada clau que ha sigut el gol, que ha sigut magistral per part del Prat, però la falta no existia falta. Jo crec que ahí està la clau perquè jo crec que el nostre equip ha treballat bé, inclús jo crec que hem tingut opcions de ficar-nos per davant del marcador, però al final no ens fica per davant i bueno, en la qüestió està la falta aquesta, jo crec que ahir el partit ha canviat. Què ha tingut el Prat? Potser que li ha faltat a l'Olímpic. El Prat ha tingut gol de l'Olímpic. I després també, torno a dir, jo crec que hi ha hagut una decisió clau, no? Que és
la falta del primer gol. Yo creo que hasta ese momento el Olímpic, en cuanto a lo que era terreno de choque, el portal iniciativa de choque era totalmente Olímpic, y bueno, esta falta la que hemos fet perdre un poquet la compostura, pues, perquè per a mi no ha sigut falta i el Puigol me diu que en ningú moment ha hagut falta, i bueno, de fet, sí que és un gol magistral per part del jugador del Prat, però bueno, jo crec que aquesta és la clau del partit per a mi ha estat ahí, i per supost que el Prat ha fet gol i nosaltres no. No, le iba a preguntar que antes de empezar el partido estabais a 8 puntos del cuarto clasificado, no sé si lo veías aún con opciones de meteros o ya era muy difícil. Per nosaltres això ja sabíem que era molt difícil, hi ha una altra opció que és per a nosaltres l'enguany ha sigut el tot Copa, i a la Copa no estaven a 8 punts, entonces era una acció i nosaltres tenim premis també per la intensitat que hem jugat per a l'Oficina, nosaltres segurament cada un per un objectiu, no? Nosaltres tenim objectius primes per objectius, com és normal en qualsevol equip, no? Entonces nosaltres volíem primer perquè volíem guanyar qualsevol partit, com un exemple, per a poder guanyar el diumenge que ve i l'altre ja ho volíem tots. I nosaltres venim així avui pensant que tenim moltes opcions d'estar en la Copa i perquè tenim que vindre a guanyar així a qualsevol camp. No sé quina explicació, Toni, tens a la diferència de rendiment de l'equip respecte a casa que els partits de fora. Sí, és una qüestió que pregunto moltíssim, però jo crec que inclús te diria que juguem millor fora de casa o tinc més opcions fora de casa que en casa. Però no sé per què. Avui hem tingut opcions de fer gol? Sí. Hem fet algun gol? No. Pues és que no sé el que passa, en casa fem gols, però s'haurà passat tampoc ho fer, no? Però en casa hem tingut opcions de guanyar el partit perquè hem fet algun gol i fora de casa, jo diria, el partit anterior en Huracán vam estar, jo diria que inclús millor que sí, i l'Huracán no va crear pràcticament ni una cosa. Bueno, pues al final arriba una xilada uno de mig camp, tira el baló a la para, li cau el baló a l'altre, perquè és un partit que vam tindre controlat en tot moment. I és que, bueno, com sabeu, a vosaltres no m'interessa, no? Però que diria, altres partits de darrere, l'equip ha estat, jo diria que inclús millor fora de casa que en casa. El que passa al final el futbol és una qüestió molt important, la que s'ha quedat només a començar davant del porter que ha sigut Dani Gómez, i això té que ser gol sí o sí, entonces clar, si no s'ha fet gol és molt complicat, però jo crec que l'equip avui heu vist que ha donat la impressió que volia guanyar, ha eixit a guanyar, en tot moment ha plantejat un partit de tu a tu, ens hem tirat una carrera, no hem tret un defensa, perquè és el que fem tots els partits, és a dir, és un equip competitiu que vol guanyar. I avui jo crec que hem competit així, de tu a tu al Prat i intentar guanyar, però que al final, torno a repetir, el que fa gols guanya i el que no fa gols no guanya. Gràcies. Moltes gràcies.